clases, ¿qué tal? Siguiendo precisamente con la tanda de temas para segundo de bachillerato, nos encontramos con este novecentismo y vanguardias, que es una especie de continuación del anterior, que era modernismo y generación del 98. De hecho, los autores van a continuar, no se han muerto todos. De hecho, aquí no se ha muerto ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, estos autores que participan de presupuestos modernistas de la generación del 98 también van a estar escribiendo y van a estar participando de la vida literaria durante esta época y más adelante, ya lo veremos. De acuerdo, lo que ocurre es que estos planteamientos modernistas y 98istas resultan ya caducos, ¿no? Entre la década de los 20 y los 30. Y los nuevos autores lo que van a hacer es, digamos que, cambiar un poco las tornas. ¿De acuerdo? Van a hacer un arte absolutamente distinto. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la generación del 98 es una generación de ensayo, de crítica social, de preocupación por España, esa preocupación por España y esa crítica social no va a cambiar. Pero, sin embargo, para estos autores de comienzos del siglo, bueno, ya de la década de los 20, ¿no? De la segunda década del siglo XX, nos vamos a encontrar con que, siguiendo con eso, lo van a hacer desde otros presupuestos radicalmente distintos. No van al gran público, van a una minoría elitista. Ahora lo vamos a ver. De hecho, siendo los mismos autores, o muchos de los mismos, porque ya dijimos en el tema anterior que Juan Ramón Jiménez lo íbamos a tratar más aquí que en el tema del 98, porque Juan Ramón Jiménez no participa precisamente en absoluto de la generación del 98, pasa del modernismo directamente a lo más vanguardista. ¿De acuerdo? Pero vamos a las características un poco a la contextualización de esta época que tenéis aquí. En el tema que está en el blog, si lo buscáis, en el Letras para las Letras, que está abajo en la descripción. ¿De acuerdo? Pues nos encontramos con que a esta generación también la vamos a llamar generación del 14, porque es en el año 14, más o menos 1914, cuando esta generación alcanza su madurez intelectual. ¿Qué nos encontramos? Con que este término, novecentismo, lo acuña Eugenio d'Ors, que lo llama noucentisme, precisamente por esa nueva generación de intelectuales y artistas de la Cataluña de principios de siglo. Los novecentistas españoles que van a participar precisamente de esos mismos presupuestos no son conscientes de llamarse novecentistas en absoluto, tengámoslo siempre en cuenta. Estos son términos que les colocamos nosotros después la crítica literaria, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues mirad, autores como Juan Ramón Jiménez, que ya venía de largo, ¿vale? Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, sus nombres os tienen que sonar, Américo Castro, Manuel Azaña, que os tiene que sonar muchísimo, y por historia, y mujeres que salen poco en los temas, pero que también están aquí, como Clara Campoamor, como Victoria Kent, con la que mantuvo esa pelea por el sufragio femenino, que unos sí y otros no, o sea, una sí y la otra no, precisamente por ese planteamiento social que cada una tenía, y Zenobia Camprubí, que la nombro aquí porque es importante en la vida de Juan Ramón Jiménez. Sin ella, Juan Ramón Jiménez pues no hubiera sido Juan Ramón Jiménez, básicamente. Dicho esto, hubo más intelectuales, hombres y mujeres, estos son pues los más importantes, ¿no? Los más conocidos. Las características que nos encontramos en estos autores de la década de los 20 y los 30 es un profundo intelectualismo, son gente de clase media alta, con estudios, con una, digamos que con una cultura bastante amplia, una visión global bastante amplia, lo tenéis aquí, son racionalistas. Otra característica es el esteticismo y la preocupación formal, el arte por el arte, aquella de la que hablaban los modernistas, ¿vale? Desde el parnasianismo nos la vamos a encontrar aquí también, el arte es importante por el arte. ¿Está al servicio de algo? Sí, pero no del pueblo, exactamente. El elitismo, ahí voy, precisamente, son una generación de autores que van un poco en la línea de aquellos de la Revolución Francesa. Todo por el pueblo, es decir, vamos a renovar España, vamos a regenerar la vida cultural española, pero sin el pueblo, que pobrecitos, no entienden nada, evidentemente, porque en gran mayoría son analfabetos, es decir, ellos van a cambiar España, pero lo van a cambiar desde la élite, y de la élite ya van a ir bajando, no van a tener en cuenta a las clases populares, van a escribir, como decía Juan Ramón Jiménez, para una inmensa minoría. ¿Qué nos encontramos? La presencia en la vida cultural y política del momento, nos vamos a encontrar con autores que participan de la política, recordad el nombre de Manuel Azaña, que participan de la vida social y cultural, que están en la élite de todo ese mogollón, ¿no? Y sobre todo están muy metidos también en política, ¿de acuerdo? En España, además, la política va a ser muy importante en esta década y va a terminar en lo que va a terminar, que es en un momento tan convulso de la guerra civil.
Universalismo y europeísmo, es decir, tienen visión de universalizar España, de cambiar el ruralismo español, participan de lo mismo que los del 98, de continuar regenerando España, haciendo de España una ciudad, digo yo, un país europeo, ¿vale? Fuera de ese país tradicionalista en el que nos encontramos, miran hacia lo urbano, no hacia lo rural, siempre. Y también, pues, la presencia de la poesía y el ensayo, la novela cuanto menos, sobre todo poesía y ensayo. La poesía vamos a tener como poeta fundamental Juan Ramón Jiménez, los demás también escriben poesía, pero no es destacable, sinceramente. La novela de esta época tampoco es muy importante, el ensayo sí va a ser fundamental. ¿Qué nos encontramos? Vamos a hablar del ensayo. Pues predomina un tono, lo tengo aquí, objetivo y la reflexión de un lenguaje depurado, exacto y culto. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto Eugenio d'Ors, pero no es muy importante, la verdad, para nuestro tema. Vamos a centrarnos solamente en Ortega y Gasset y muy por encima, que es el fundador de la revista de Occidente, donde tantas vanguardias vamos a ver que se dan a conocer, entre otras publicaciones. Fue republicano, fue depurado después, se exilió, pero luego volvió a España, y a la vuelta a España, pues evidentemente ya no pudo ejercer su magistratura como hasta entonces. Obras destacadas por los ensayos, fijaos en el título, la deshumanización del arte, ¿vale? Arte puro deshumanizado. Las ideas sobre la novela, ¿vale? A la búsqueda de una narrativa intelectual, una narrativa depurada y formal. El verdadero arte es el que está exento de sentimentalismo. Esto es lo que dice Ortega y Gasset. Y en cuanto al tema de España, siguiendo la línea de los 98istas, tenemos la España invertebrada del 21 y la rebelión de las masas de 1930, que ya va camino a presentar todos esos movimientos sociales que en España empiezan a ser tan importantes. En cuanto a la novela, aquí he nombrado a Pérez Daya y a Gabriel Miró, pero solo por encima, porque la novela de esta época no es importante. Sí lo será la poesía y el ensayo. En cuanto a la poesía, aquí tengo a Juan Ramón Jiménez, que es el poeta más importante de esta época. Juan Ramón Jiménez, que nace en Moguer, en Huelva, que estudia en la Institución Libre de Enseñanza y que se casa en 1916 con Zenobia Camprubí, figura fundamental en su vida y sin la cual no habría llegado a donde llegó, estamos seguros, porque básicamente era como su otra pierna, su otra mano, ¿de acuerdo? Y su otro ojo. Zenobia Camprubí traduce sus obras, lo presenta, lo ayuda, lo apoya, es su musa. Cuando en el año 1956, exiliado ya, después, cuando la guerra, exiliado a Estados Unidos, bueno, primero a Puerto Rico, luego a Estados Unidos, recibe en 1956 el premio Nobel, no va a recogerlo precisamente porque Zenobia se está muriendo y él muere 2 años después, en 1958. Dicho esto, es el máximo representante de la poesía pura de esta época. Del simbolismo toma como base la idea del poeta como nexo entre lo humano y lo divino, y lo trascendente. ¿De acuerdo? La poesía es una forma sublime de conocimiento. Eso es lo que dice Juan Ramón en su poesía. Y la perfección a través del trabajo, no de la inspiración. Trabajo, trabajo. La poesía sobre todo es técnica, más que inspiración. Tiene 3 épocas, ¿vale? 3 épocas en las que más o menos le podemos estructurar su obra. La modernista o sensitiva hasta 1915, es una poesía básicamente modernista, fundamental, pues entonces en aquella época, vamos a ver, arias tristes, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí, o rimas, ¿vale? La intelectual, que es la de poesía pura, del 16 al 36, donde depura el estilo, se aleja del sentimentalismo modernista. Aquí es la época de Diario de un poeta recién casado, por ejemplo, de La estación total, que es fantástica, fabulosa, que hay una reflexión sobre la muerte, sobre la eternidad, tan interesante en Juan Ramón. Y la época que él mismo llama suficiente o verdadera, que es a partir de su exilio, a partir del 36, donde ya se acerca al surrealismo y su poesía es una poesía más mística, más personal, más intimista, más existencial, ¿vale? Recoge su obra él mismo en diversas antologías, como J, recordad la forma en la que él, que es andaluz, dice, pues si digo reloj, pues pongo reloj y no le pongo la J al final. Si digo antología, pues es antología con J y lo escribo con J. Tened en cuenta siempre que eso lo puede hacer Juan Ramón, vosotros no. Bien, y como obra narrativa de Juan Ramón Jiménez tenemos la obra cúspide en España de la prosa poética, que es Platero y yo. Que es prosa, pero es como si fuera poesía en prosa. ¿De acuerdo? Todos lo conoceréis, es una obra bastante interesante. De eso ya podremos hablar un poco más adelante. En cuanto a las vanguardias, que me voy a centrar ahora porque hemos dicho, bueno, la lírica importante, el ensayo
Y ahora vamos a ir a las vanguardias, que es a la segunda parte del tema. Todo esto muy esquemático lo estoy haciendo, lógicamente. Tenemos que las vanguardias son esos movimientos que surgen en Europa en torno a la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en el arte completamente, o sea, en el arte, en las artes plásticas, en la arquitectura, en la literatura, en todo. Las vanguardias no son propiamente españolas, aunque hay alguna que es básicamente española. Ahora lo vamos a ver. Son claves estas vanguardias para entender la generación del 27, porque estos autores del 27 son autores que directamente emanan de ese vanguardismo, ¿de acuerdo? De esas vanguardias que van a aprender. ¿Qué se promulga en las vanguardias? La libertad de expresión, los temas tabú, fuera de todo convencionalismo, fuera de todo encorsetamiento, la escritura automática, todo lo que sea liberar el espíritu, liberar el arte fuera de los convencionalismos sociales, ¿de acuerdo? ¿Qué vanguardias tenemos aquí? Yo aquí os he puesto algunas, las vanguardias más importantes en Europa, que son el futurismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Voy a explicarlas. El futurismo, ¿vale? Aparece con el manifiesto de Marinetti en 1909. Se rechaza la tradición, se exalta lo patriótico, se exalta un elemento que va a ser fundamental a partir de ahora, que es la máquina. ¿De acuerdo? De este futurismo tiene mucho el falangismo, precisamente. De estos presupuestos futuristas van los falangistas a tomar una buena parte, ¿vale? Pues eso, el valor de lo guerrero, de la electricidad, de la velocidad, de las fábricas, ¿os suena? Todo este arte futurista, pues bueno. El cubismo. El cubismo es un movimiento que nace en las artes plásticas, no en la literatura, luego se traslada a la literatura, que es una desestructuración, ¿no? de los conceptos básicos. ¿Qué tenemos aquí? Pues se busca focalizar sobre algunas partes de las figuras que están descompuestas. Pensemos en el cubismo, pensemos en Pablo Picasso, ¿no? En pintura. En la literatura nos vamos a encontrar con una literatura, con una tendencia que busca la diversión, el humor a partir del dibujo en literatura. Aquí es donde tenemos los caligramas y los más famosos, los de Apollinaire, aunque luego vamos a ver que también tenemos, por ejemplo, de Guillermo de la Torre, ¿no? Esos caligramas que son esos poemas haciendo dibujos, que a veces tienen que ver con el tema del poema y a veces no, ¿de acuerdo? Porque para eso son vanguardias. El dadaísmo, que aparece en 1916 en Suiza, con un tal Tristan Tzara, ¿vale? Que desarrolla lo ilógico y lo absurdo, el pum, yo suelto lo que se me ocurre, lo que me viene a la cabeza. Es un movimiento que dura muy poquito, lógicamente, si leéis un poquito de lo que escribió Tristan Tzara entenderéis por qué dura tan poco, porque no hay mucho que sacar de ahí, pero es importante como base de la vanguardia fundamental, de la que va a ser más importante para la literatura española, que es el surrealismo, ¿vale? El surrealismo emana directamente, precisamente, de este dadaísmo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con que el surrealismo surge en Francia, fijaos, en la década de 1920, en torno a la figura de André Breton. ¿Qué tenemos? ¿Vale? Que escribe el primer manifiesto surrealista. Vamos a centrarnos en las teorías sobre el inconsciente, ¿vale? En todo aquello onírico. ¿Qué es lo que buscamos en este surrealismo? Que la literatura emane de lo que no controla mi consciente, ¿vale? Por eso hablamos de la escritura automática, de escribir lo que se me ocurre, de lo que no puedo controlar con la consciencia. Eso va a ser el verdadero arte, el que nace de dentro del cerebro y no tiene la presión, ¿vale? De la persona que soy socialmente. ¿Qué tenemos aquí? Pues, una cosa muy importante, este surrealismo que empieza como literatura y aquí, al contrario que en el cubismo, pues va a las artes plásticas, como por ejemplo al cine, ¿de acuerdo? Nos encontramos con una película fundamental en el surrealismo español, que es Un perro andaluz, de Buñuel, que es el director, con el guión de Salvador Dalí. Un perro andaluz es una película básicamente surrealista. Si la habéis visto, es muy cortita y ahí digamos que los presupuestos surrealistas se ven claramente a base de imágenes. ¿Qué tenemos? Vamos a centrarnos ya un poquito más en España. En España las vanguardias se dan a conocer a través de revistas como la Revista de Occidente, que funda Ortega y Gasset, y de tertulias como la tertulia del Café Pombo, ¿vale? En Madrid. Y en otras partes de España también hay unas tertulias muy importantes, no vayáis a pensar que es en Madrid solamente. Estas vanguardias españolas, ¿vale? Pasan por dos etapas, ¿vale? Por dos periodos. Yo he puesto aquí entre 1918 y 25 y entre el 26 y el 36. Entre el 18 y el 25 tenemos el creacionismo y el ultraísmo, ¿de acuerdo? Que recogen los principios precisamente del dadaísmo y del futurismo.
El primero, el creacionismo, es difundido en España por el autor chileno Vicente Huidobro. Lo que hacemos es que pensamos que la poesía no necesita una referencia, ¿vale? Esto solamente va directamente del cerebro al papel y no hay una referencia real para la poesía, ¿vale? Tenemos pues eso, ponemos aquí, poetas que van directamente a lo automático, a lo irreal, ¿vale? ¿Cuál es el poeta más, digamos, más creacionista que tenemos después en la generación del 27, que ya os digo que son muy vanguardistas? Gerardo Diego. Gerardo Diego va a ser el más creacionista de nuestros poetas. El ultraísmo es una vanguardia que es así, nace propiamente en España. Si es que con ultraísmo ya el nombre suena español. Se introduce en 1918 por un tal Guillermo de la Torre, que os he nombrado antes, como una reacción, aquí lo digo, al modernista. Escribe el manifiesto Ultra. ¿Y qué es lo que pide? La eliminación de la rima, las metáforas ilógicas, la innovación tipográfica, la abolición de la ornamentación, el caligrama, ¿vale? Eso va a ser también parte del ultraísmo. Y después, entre 1926 y 1936, en España el surrealismo es la vanguardia que más va a calar, pero después, poco a poco, estos autores, a lo largo de la década de los 30, van a rehumanizar el arte. ¿Por qué? Porque la década de los 30 en España es un momento muy convulso, un momento políticamente muy importante que va a desencadenar algo que va a ser muy traumático para la historia española, que es la guerra civil, que comienza con el golpe de Estado de 1936 y termina con la victoria nacional en 1939. Es un antes y un después en la historia de España en el siglo XX, y por eso estos autores que ya son surrealistas van a rehumanizarse, porque van a tener que empezar a hacer poesía social que les acerque precisamente a ese movimiento político que va a movilizar, ¿vale?, a España hasta la guerra civil. ¿Qué nos encontramos? Pues, bueno, ya por último, a Ramón Gómez de la Serna, que os lo nombro solamente al final, y solo porque es importante, porque dirigió la revista Prometeo, como pongo aquí, y por las greguerías, que son unas que se publican la primera vez en 1914 y son unos textos breves que lo que hacen es sorprender al lector con una metáfora ilógica, algo así, para revolver un poco, ¿no?, la conciencia o la cabeza, ¿vale? Estas greguerías, este planteamiento de la metáfora va a ser fundamental para los autores del 27 que vamos a estudiar ya en el siguiente tema. Por eso quedaos con esto, con estos novecentistas y vanguardistas, quedaos con todo esto, porque en el 27 lo vamos a retomar. Si tenéis alguna duda, me lo podéis preguntar por aquí mismo, y si no en clase, que espero veros pronto.